El vestido de Sofía se sentía como una armadura demasiado frágil contra las miradas de su familia política, una seda helada que no ofrecía consuelo. Cada noche, en la mansión de la Torre, el peso de un apellido se sentaba a la mesa y la devoraba. Alejandro, su marido, alguna vez fue su refugio, pero se convirtió en su tormenta silenciosa y helada. Él la quería, pero su obsesión por tener un heredero varón lo estaba consumiendo, transformándolo en un extraño. La abandonó en el momento más oscuro, creyendo que ella era el único obstáculo para su legado, dejándola con nada más que el eco de su corazón roto. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana era el único sonido que rompía la densa tensión en el comedor de la mansión de la Torre. Sofía mantenía la vista fija en su plato, sintiendo el peso de la mirada de Elena, su suegra, desde el otro extremo de la larga mesa de caoba. Era una mirada afilada, cargada de una decepción tan antigua como sus 4 años de matrimonio con Alejandro. Cada cena familiar era una repetición del mismo juicio silencioso. Llevaban casi 1 hora sentados y nadie había dicho más de 10 palabras seguidas. El silencio era un arma que Elena manejaba con una destreza aterradora. Finalmente, la matriarca dejó su copa de vino sobre el mantel de lino con un golpe seco y deliberado. Es curioso, comenzó, su voz tan cortante como el cristal roto, mi amiga Consuelo me contaba hoy que su nieto más joven, que se casó hace apenas 1 año, ya está esperando a su primer hijo. Un varón, por supuesto. La familia está encantada, asegurando la continuidad del apellido. Algunas personas simplemente nacen con suerte, ¿no es así? Sofía sintió la sangre helarse en sus venas. No era una pregunta, era una daga lanzada directamente a su corazón. Levantó la vista y buscó el rostro de Alejandro, sentado a su lado. Él no la miró. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos fijos en un punto inexistente en la pared. Ricardo, su padre, se aclaró la garganta incómodamente, un hombre acostumbrado a desaparecer tras la imponente sombra de su esposa. Solo Isabel, la hermana menor de Alejandro, le dirigió a Sofía una mirada de compasión. Pero la compasión no era suficiente para desviar el ataque. Sofía tragó saliva, el nudo en su garganta apretándole con fuerza. «Qué buena noticia para ellos», Elena, respondió con una voz que esperaba sonara calmada, pero que a sus propios oídos le pareció temblorosa y débil. Elena sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos como el hielo. «Sí, lo es. Un legado es lo más importante que una familia puede tener, Alejandro. Más importante que los negocios, que el dinero. Es la sangre la que perdura». Esta vez, el comentario fue directo a su hijo. Alejandro finalmente se movió, agarrando su propio vaso de agua y bebiendo de un solo trago. «Lo sé, madre. No tienes que recordármelo cada día». Su voz era un gruñido bajo, una mezcla de frustración y obediencia. La cena continuó en ese ambiente sofocante. Sofía apenas probó la comida, cada bocado se sentía como ceniza en su boca. Anhelaba el final de la noche, la privacidad de su habitación, aunque sabía que allí la frialdad sería diferente, pero igual de dolorosa. Cuando finalmente pudieron retirarse, Alejandro caminó por los pasillos de mármol sin esperarla, sus pasos rápidos y firmes resonando en el silencio de la enorme casa. Sofía lo siguió, sintiéndose como una extraña en el lugar que se suponía era su hogar. Una vez dentro de su lujosa suite matrimonial, él se dirigió directamente al vestidor, quitándose la corbata con un gesto brusco. Ella cerró la puerta suavemente, el clic del cerrojo sonando como el cierre de una celda. Se acercó a él, rodeando su cintura por la espalda y apoyando la cabeza en su hombro. Sintió como los músculos de su espalda se tensaban al instante bajo su contacto. «Alejandro, por favor, háblame», susurró ella contra la tela de su camisa. Él se quedó inmóvil por un segundo antes de apartarse de su abrazo. «No hay nada de qué hablar, Sofía. Escuchaste a mi madre. Es lo mismo de siempre». Se giró para mirarla, y sus ojos,
esos ojos oscuros que una vez la miraron con tanta adoración, ahora estaban llenos de una sombra fría. Es que, la forma en que te miran, la forma en que me miran. Siento que me estás culpando a mí, dijo ella, su voz quebrándose. Él soltó una risa amarga y sin alegría. ¿Y a quién más debería culpar? Hemos intentado todo, hemos ido a los mejores médicos. Siempre es la misma respuesta, sigan intentando. Sofía se estremeció. Recordaba las noches en que su amor no era un acto de pasión, sino una tarea mecánica, programada según calendarios de ovulación, con la esperanza de concebir ese heredero que parecía ser lo único que importaba. Las lágrimas amenazaron con desbordarse de sus ojos, pero se las tragó con esfuerzo. No le daría a Alejandro la satisfacción de verla llorar otra vez. En su lugar, decidió intentar otro enfoque, uno que no habían usado en mucho tiempo. Se acercó a él de nuevo, esta vez con una intención diferente. Sus manos subieron por su pecho, desabrochando lentamente los botones de su camisa. Quizás estamos pensando demasiado en ello, murmuró, sus labios rozando su cuello. Quizás deberíamos olvidarnos de los calendarios y las presiones por una noche. Solo tú y yo. ¿Recuerdas cómo era antes? Por un instante, vio un destello del hombre del que se había enamorado. Sus manos se posaron en sus caderas, atrayéndola hacia él. El calor de su cuerpo era familiar, embriagador. ¿Crees que eso cambiará algo, Sofía?, preguntó él, su voz un susurro ronco, pero ya se estaba inclinando para besarla. El beso fue desesperado, hambriento, como si ambos estuvieran buscando algo que habían perdido. Sofía se aferró a él, volcando todo su amor, su frustración y su anhelo en ese contacto. Sus manos exploraron el cuerpo del otro con una familiaridad febril, una memoria muscular de noches llenas de risas y pasión. Él la levantó, y ella rodeó su cintura con sus piernas mientras la llevaba hacia la cama. Por un momento, el mundo exterior desapareció. No había una suegra crítica ni un apellido que perpetuar. Solo eran ellos dos, perdidos en el calor del otro. Su piel contra la de él, sus alientos mezclándose en la penumbra. Él era fuerte y tierno a la vez, y Sofía se permitió la esperanza de que tal vez, solo tal vez, su amor podría ser suficiente para superar esa obsesión. Pero justo cuando pensó que lo había recuperado, justo en medio de un beso profundo, él se detuvo. Se apartó ligeramente, su respiración agitada. La miró, y la sombra en sus ojos había vuelto, más oscura que nunca. «¿Y si esta vez funciona?», susurró él, pero no sonaba a esperanza. Sonaba a la misma vieja presión. «Ojalá sea un varón». Esas 4 palabras la golpearon con la fuerza de una bofetada. El calor se desvaneció, reemplazado por un frío desolador. La magia se rompió. Se apartó de él, sentándose en el borde de la cama y abrazándose a sí misma. La pasión se había evaporado, dejando solo la amarga realidad. ¿Es eso todo en lo que puedes pensar?, preguntó ella, su voz apenas un susurro roto. ¿Incluso ahora, eso es lo único que importa? Alejandro se pasó una mano por el pelo, una clara señal de su frustración. Claro que es lo que importa. Sofía, ¿no lo entiendes? Es mi deber. Es mi legado. Se levantó de la cama y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, su desnudez ya no era vulnerable, sino una muestra de su agitación. Mi abuelo construyó esta empresa de la nada. Mi padre la hizo crecer. Se espera de mí que la pase a mi hijo. Aún de la torre. ¿Qué se supone que haga? ¿Que deje que todo por lo que mi familia ha luchado se pierda porque no podemos? El no podemos flotó en el aire, pesado y acusador. Y aunque no dijo porque tú no puedes, ella lo escuchó con total claridad. La conversación había terminado. O más bien, la lucha se había agotado en ella. Se recostó en la cama, dándole la espalda, y se hizo un ovillo bajo las sábanas de seda. Alejandro no volvió a la cama. Oyó cómo se ponía una bata y salía al balcón. Pasó horas allí, fumando en silencio en la fría noche, dejando a Sofía sola con el corazón hecho pedazos en una cama que se sentía demasiado grande y demasiado fría. Recordó la primera vez que lo vio.
Fue en una galería de arte, una exposición de un artista emergente que ella admiraba. Él no estaba mirando el arte, la estaba mirando a ella. Tenía una sonrisa fácil y unos ojos que parecían leerle el alma. No la vio como la heredera potencial de un apellido, sino como una mujer que se reía demasiado fuerte y que tenía una pasión por la pintura. Eres mucho más interesante que cualquiera de estos cuadros, le había dicho, y ella se sonrojó hasta la raíz del pelo. Su cortejo fue un torbellino de romance. Cenas a la luz de las velas, escapadas de fin de semana a la costa, largas conversaciones hasta el amanecer. Él la hacía sentir como la única mujer del mundo. No habló de legados ni de herederos. Habló de construir una vida juntos, de viajar por el mundo, de envejecer tomados de la mano. Se enamoró de ese hombre, del hombre que veía más allá de las expectativas de su familia. Pero ese hombre parecía haber desaparecido, reemplazado por una copia fría y distante obsesionada con la tradición. ¿En qué momento el peso de su apellido se había vuelto más pesado que el amor que sentían el uno por el otro? Las lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas y empaparon la almohada. Sabía que no podía seguir así. La humillación constante, la frialdad de su esposo, la sensación de ser una decepción andante la estaban destruyendo por dentro. A la mañana siguiente, Alejandro actuó como si nada hubiera pasado. Se vistió con su traje impecable, le dio un beso distraído en la frente y se fue a la oficina. Era su manera de lidiar con las cosas, ignorarlas hasta que desaparecieran. Pero Sofía no iba a desaparecer. Tomó una decisión. Ese día, llamó a un ginecólogo de renombre, uno que no estuviera en la lista de médicos aprobados por la familia de la Torre. Consiguió una cita para esa misma semana, en una clínica al otro lado de la ciudad. No le dijo a nadie, ni siquiera a su mejor amiga, Carla. Este era su secreto, su última y desesperada búsqueda de respuestas. Si había un problema, quería saberlo. Quería enfrentarlo. La clínica era moderna y acogedora, un mundo aparte de los hospitales fríos y corporativos a los que Alejandro la había llevado. La doctora Ramírez fue amable y comprensiva. Escuchó pacientemente a Sofía, no solo sus síntomas físicos, sino la historia de la presión, del dolor emocional. Por primera vez en años, Sofía sintió que alguien la veía a ella, a la mujer, y no a la incubadora fallida de un heredero. Se sometió a una batería completa de pruebas, más exhaustivas que cualquiera de las anteriores. Durante los días de espera, vivió en un estado de ansiedad suspendida. Cada llamada telefónica hacía que su corazón se acelerara. Isabel la llamó un par de veces para ver cómo estaba. Mi madre es insoportable, Sophie. No le hagas caso. Alejandro es un idiota por dejarse manipular así. ¿Crees que me quiere, Isa?, preguntó Sofía, la pregunta saliendo de sus labios antes de que pudiera detenerla. Hubo un silencio en la otra línea. Sí, dijo Isabel finalmente, aunque con cierta vacilación. Te quiere. Pero está atrapado. Papá lo crió para creer que su único propósito en la vida es producir un heredero varón. Es una idea tan anticuada y estúpida, pero está grabada a fuego en su cerebro. La llamada de Isabel le dio un poco de consuelo, pero no fue suficiente. La llamada que realmente esperaba llegó el viernes por la tarde. Era la doctora Ramírez. Sofía, tengo los resultados de todas tus pruebas, dijo con una voz calmada y profesional. El corazón de Sofía martilleaba en su pecho. ¿Y bien?, logró preguntar. Estás perfectamente sana, Sofía. No hay absolutamente ninguna razón médica por la que no puedas concebir. Eres fértil, tus ovarios están perfectos, tu útero está en excelentes condiciones. No hay nada malo contigo. La noticia debería haber sido un alivio, pero en lugar de eso, Sofía sintió un peso aplastante. No había nada malo con ella. Eso significaba que toda la culpa, toda la presión, todo el desprecio que había soportado, había sido por nada. O peor aún, no se trataba de un problema médico que pudieran resolver juntos. El problema era Alejandro. El problema era su familia. El problema era una obsesión que la medicina no podía curar. Esa noche, Sofía esperó a Alejandro con los resultados en la mano. Cuando él llegó,
tarde como de costumbre, lo confrontó en el vestíbulo de la mansión. Necesitamos hablar, dijo, su voz firme, sin el temblor de la otra noche. Él la miró, sorprendido por su tono. ¿Qué pasa ahora? Ella no dijo nada. Simplemente le entregó el sobre con los resultados del laboratorio y el informe de la doctora Ramírez. Él lo tomó con recelo, lo abrió y leyó los documentos. Sus ojos pasaron por las páginas una y otra vez, su ceño frunciéndose cada vez más. Levantó la vista, su rostro una máscara de confusión y incredulidad. ¿Esto, qué es esto? ¿Cuándo hiciste esto? Esta semana, respondió ella, cruzando los brazos sobre el pecho, una barrera protectora. Fui a un médico que tu madre no conocía. Quería una respuesta honesta. Él negó con la cabeza, como si no pudiera procesar la información. No puede ser. Los otros médicos. Los otros médicos decían que siguiéramos intentando porque no encontraban un problema evidente, y porque probablemente les pagaste una fortuna para que te dijeran lo que querías oír, lo interrumpió ella. La ira comenzando a burbujear bajo la superficie. Esto, Alejandro, es la verdad. No hay nada malo conmigo. Nada. Él dejó caer los papeles sobre una mesa cercana. ¿Y qué se supone que significa esto? ¿Qué estás insinuando? Que el problema soy yo. Sofía dio un paso hacia él. No estoy insinuando nada sobre ti físicamente. Estoy diciendo que el problema no es nuestros cuerpos, es lo que hay en tu cabeza. Es la obsesión de tu madre. Llevas años tratándome como si estuviera defectuosa, como si mi único valor fuera darte un hijo. Me has hecho sentir pequeña, inútil, rota. Y todo este tiempo, el problema nunca fui yo. Sus palabras resonaron en el vasto vestíbulo. Por primera vez, vio algo más que frialdad en los ojos de Alejandro. Vio un destello de dolor, de culpa. Parecía que finalmente la estaba escuchando. Sophie, yo no, comenzó, pero fue interrumpido por la llegada de Elena, que bajaba las escaleras con su habitual aire de realeza. ¿Qué es todo este alboroto?, preguntó, su mirada pasando de su hijo a Sofía con desdén. ¿Qué son esos papeles? Alejandro intentó recogerlos rápidamente, pero su madre fue más rápida. Tomó el informe, se puso sus gafas de lectura y lo examinó. Su rostro se contorsionó en una mueca de incredulidad, luego de desprecio. Oh, por favor, dijo, arrojando los papeles de vuelta a la mesa. Cualquier médico charlatán puede ser pagado para escribir lo que uno quiere oír. Esto no prueba nada, querida. Solo prueba tu desesperación. El insulto fue tan cruel, tan deliberado, que le robó el aliento a Sofía. Miró a Alejandro, suplicándole con la mirada que la defendiera, que le dijera a su madre que se detuviera. Pero él no dijo nada. Se quedó allí, atrapado entre su esposa y su madre, su silencio una traición más profunda que cualquier palabra. Ese fue el momento en que algo dentro de Sofía se rompió definitivamente. El amor, la esperanza, la paciencia, todo se hizo añicos. No puedo seguir haciendo esto, susurró, las palabras dirigidas a Alejandro, pero el eco pareció llenar toda la casa. Se dio la vuelta y subió las escaleras, dejando a madre e hijo solos en el vestíbulo. Se encerró en su habitación y, por primera vez, no lloró. Una extraña calma la invadió. Era la calma de la certeza, la claridad que llega después de que se ha perdido toda esperanza. Sabía lo que tenía que hacer. Las siguientes semanas fueron un infierno silencioso. Alejandro intentó acercarse a ella un par de veces, con torpes intentos de conversación que ella cortaba de raíz. La brecha entre ellos se había convertido en un abismo insalvable. Elena, por su parte, intensificó sus ataques, haciendo comentarios pasivo-agresivos en cada oportunidad, asegurándose de que Sofía se sintiera como una intrusa en su propia casa. La gota que colmó el vaso llegó durante la gala anual de caridad de las empresas de la Torre, el evento social más importante del año para la familia. Sofía se había puesto un elegante vestido verde esmeralda, decidida a mantener la cabeza alta por una última noche. Estaba de pie junto a Alejandro, forzando una sonrisa mientras saludaban a socios comerciales y rivales.
Un hombre mayor, un viejo amigo de la familia, se acercó a ellos con su esposa. Alejandro, muchacho, ¿te ves bien?, dijo el hombre, dándole una palmada en la espalda. La empresa va viento en popa. Ahora solo falta que llenes esa enorme casa con el sonido de unos piececitos, ¿eh? Un heredero para continuar con el gran nombre de la torre. El comentario era bonachón, pero en el contexto de su vida, fue brutal. Sofía sintió que todos los ojos de la sala se posaban en ella, en su vientre plano, en su fracaso. Alejandro se puso rígido a su lado. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de fría irritación. En lugar de desviar la conversación o defenderla, simplemente dijo, estamos trabajando en ello, Armando. Algunas cosas llevan tiempo. Y luego, se alejó, dejándola sola frente al hombre y su esposa, que la miraban ahora con una mezcla de lástima y curiosidad. La humillación fue tan pública, tan absoluta, que Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se disculpó con una excusa murmurada y se dirigió rápidamente al baño de damas, donde se encerró en un cubículo y finalmente dejó que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia y de una resolución final. Esa noche no volvió a casa con Alejandro. Llamó a Carla, su mejor amiga, que llegó en menos de 20 minutos para recogerla. Sácame de aquí, Carla. Por favor, fue todo lo que pudo decir. Carla no hizo preguntas. Simplemente la abrazó fuerte y la llevó a su pequeño y acogedor apartamento, que de repente se sintió más como un hogar que la mansión que había habitado durante 4 años. Cuando Alejandro llegó a casa y la encontró vacía, el pánico comenzó a apoderarse de él. La llamó una y otra vez, pero ella no contestó. Fue a buscarla a la mañana siguiente al apartamento de Carla. La encontró en la pequeña cocina, tomando una taza de café, vestida con ropa prestada. Se veía pálida y cansada, pero sus ojos tenían una determinación que él nunca antes había visto. Sofía, ¿qué estás haciendo? Vámonos a casa, dijo él, su voz un intento fallido de autoridad. Ella levantó la vista de su taza. Esa no es mi casa, Alejandro. Nunca lo fue. Era la casa de tu familia, el museo de tu apellido. Y yo era solo una de las exhibiciones, una que no funcionaba correctamente. No digas eso, suplicó él, dando un paso hacia ella. Hablemos de esto. Lo resolveremos. Sofía soltó una risa seca. ¿Resolverlo? ¿Resolver qué? ¿Qué me has dejado sola en cada batalla? ¿Qué permitiste que tu madre me destrozara la autoestima día tras día? ¿Qué me humillaste públicamente anoche porque tu orgullo fue herido? No hay nada que resolver, Alejandro. Se acabó. Él se quedó mirándola, su rostro pálido. La palabra se acabó pareció golpearlo físicamente. No puedes estar hablando en serio. Después de todo lo que hemos pasado. Exactamente. Después de todo lo que yo he pasado, lo corrigió ella. Te amé, Alejandro. Te amé tanto que estaba dispuesta a soportar cualquier cosa. Pero ayer me di cuenta de que el hombre del que me enamoré ya no existe. Fue devorado por el fantasma del heredero de la torre. Y yo no puedo vivir con ese fantasma. Él intentó argumentar, suplicar, prometer que las cosas cambiarían. Pero las palabras eran vacías, huecas. Sofía sabía que eran solo el pánico hablando. La obsesión estaba demasiado arraigada, la influencia de su madre era demasiado fuerte. Nada cambiaría. Lo que tienes que entender, dijo ella, su voz finalmente quebrándose por el dolor, es que no solo me culpas por no darte un hijo. Me has hecho sentir que mi amor no es suficiente. Y eso, Alejandro, es algo que nunca podré perdonar. Ese día, contrató a un abogado. El divorcio fue rápido y brutal. La familia de la Torre usó todo su poder para que fuera lo más discreto posible. Alejandro, presionado por Elena, que veía esto como una oportunidad para encontrarle a su hijo una esposa más adecuada, no luchó. Aceptó los términos. Le ofreció un acuerdo generoso, pero Sofía lo rechazó casi por completo. No quería su dinero, no quería nada que le recordara la jaula de oro en la que había vivido. Solo tomó lo suficiente para empezar de nuevo,
para encontrar un pequeño apartamento y mantenerse mientras buscaba un trabajo. El día que firmaron los papeles finales, se encontraron en la oficina de los abogados. Él se veía demacrado, con ojeras oscuras bajo los ojos. Intentó hablar con ella una última vez. Sofía, por favor, reconsidera. Podemos ir a terapia, podemos alejarnos de mi madre. Pero ella simplemente negó con la cabeza, una tristeza infinita en sus ojos. Es demasiado tarde, Alejandro. Ya me rompiste. Firmó los documentos con una mano firme, sintiendo que cada trazo de la pluma cortaba el último hilo que la ataba a él. Cuando salió del edificio, el sol le dio en la cara y, por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo. Era un aire de libertad, pero estaba teñido con el amargo sabor de un amor perdido. Condujo hasta su nuevo y diminuto apartamento, un espacio vacío que era todo suyo. Se sentó en el suelo en medio de las cajas sin desempacar y se permitió llorar. Lloró por el hombre que había perdido, por los sueños que habían muerto, y por la mujer en la que se había convertido, una sombra de sí misma. Pero mientras las lágrimas caían, una pequeña semilla de resolución comenzó a brotar en su corazón. Había perdido a su marido, su hogar y su identidad como la señora de la torre. Pero en el proceso, se había encontrado a sí misma. Y ahora, tenía que averiguar qué iba a hacer con la mujer que había quedado. Por otro lado, Alejandro regresó a la mansión. Elena lo recibió con una sonrisa triunfante. Finalmente, hijo. Te has librado de ese peso muerto. Ahora podemos empezar a buscar a una mujer de buena familia, una que entienda sus deberes. Alejandro la miró, el rostro sin expresión. Subió a la que había sido su habitación matrimonial. Estaba impecable, pero insoportablemente vacía. El olor del perfume de Sofía aún flotaba débilmente en el aire. Abrió su lado del armario y lo encontró vacío. No quedaba ni un vestido, ni un par de zapatos, ni un solo rastro de ella. Se sentó en el borde de la cama, la misma cama donde su obsesión había extinguido su amor, y sintió un vacío tan profundo y aterrador que lo consumió por completo. Había conseguido lo que creía que quería, la libertad para buscar a la madre de su heredero. Pero al hacerlo, se había dado cuenta de que había arrancado su propio corazón y se lo había entregado a la oscuridad. El silencio en la mansión ya no era tenso, era un eco de su soledad. Y en ese eco, empezó a escuchar la verdad que había ignorado durante tanto tiempo, había perdido a la única persona que alguna vez lo había amado de verdad. Y lo había hecho por nada. La primera parte de su vida había terminado, y la segunda se extendía ante él, desolada y fría. El legado de la torre pesaba más que nunca, pero ahora no tenía a nadie con quien compartirlo. La ironía era tan cruel como la decisión que había tomado. Los primeros días fueron un borrón de cajas de cartón y silencio. Sofía se movía por su pequeño apartamento como un fantasma, desempacando su vida en fragmentos mientras su mente se negaba a procesar la finalidad de todo. Cada objeto que sacaba de una caja era un recuerdo, un libro que Alejandro le había regalado, una concha que recogieron en la playa durante su luna de miel. Un pequeño cuadro que habían comprado juntos en su primer aniversario. Guardó todas esas cosas en una caja aparte y la empujó al fondo del armario, un ataúd para un amor que había muerto. Carla, su ancla en la tormenta, venía todos los días después de su trabajo como diseñadora gráfica. Le traía comida que Sofía apenas probaba, le obligaba a ducharse y la escuchaba llorar durante horas sin decir una palabra, simplemente sosteniéndole la mano. Vas a superar esto, Sophie, le decía una y otra vez, su voz una letanía de esperanza. Eres la mujer más fuerte que conozco. Él te rompió, pero las piezas todavía están aquí. Solo tienes que encontrar la manera de volver a unirlas. Una noche, una semana después de mudarse, Carla llegó con 2 grandes lienzos en blanco y un juego de pinturas acrílicas. Ya basta de llorar en pijama, anunció, dejando los materiales en el suelo de la sala. Recuerdo a una chica en la universidad que podía pasar noches enteras pintando, que veía colores donde los demás solo veíamos grises. Esa chica sigue ahí dentro. Es hora de que salga. Sofía la miró con los ojos vacíos. No he pintado en años, Carla. Desde que me casé, no había tiempo.
No había tiempo o no había permiso, replicó Carla con suavidad. Sofía no respondió, porque ambas sabían la verdad. El arte era su pasión, su alma. Pero para la familia de la Torre, era un hobby adorable, no una ocupación digna de la esposa de su heredero. Elena se lo había dejado claro una vez, al ver uno de sus bocetos. Es bonito, querida, pero tu enfoque debería estar en construir un hogar, no en mancharte las manos de pintura. Alejandro, para evitar conflictos, había convertido su estudio en una sala de meditación. Y ella, por amarlo, había guardado sus pinceles. Esa noche, con Carla sentada en el sofá, fingiendo leer una revista, Sofía se sentó en el suelo frente al lienzo en blanco. Por un largo rato, no hizo nada. Luego, vacilante, tomó un pincel. No pensó, no planeó. Simplemente dejó que el dolor, la rabia y la tristeza fluyeran desde su corazón hasta sus dedos. Mezcló colores oscuros, grises, azules profundos, negros, y los arrojó sobre el lienzo con trazos violentos, furiosos. Después de una hora, el lienzo estaba cubierto de una tormenta de emociones abstractas. Estaba sudando, su respiración era agitada, y por primera vez en semanas, el nudo en su pecho se había aflojado un poco. Pintó hasta el amanecer, llenando el segundo lienzo con colores más suaves, verdes de esperanza, amarillos de un nuevo día. Era un proceso catártico. Cada pincelada era una palabra que no podía decir, una lágrima que ya no podía llorar. Se convirtió en su terapia. Durante el día buscaba trabajo en galerías de arte, museos, cualquier cosa relacionada con su pasión. Las entrevistas eran desalentadoras. Su currículum tiene un vacío de 4 años, señora, le decían. Ex señora de la Torre, quería gritar ella, pero se mordía la lengua. Finalmente, consiguió un trabajo a tiempo parcial en una pequeña galería de un barrio bohemio de la ciudad. El sueldo era modesto, pero la llenaba de una satisfacción que el dinero de Alejandro nunca le había dado. Estaba rodeada de arte, de creatividad, de vida. Paralelamente, en la mansión de la Torre, Alejandro vivía su propio infierno. La casa, antes un símbolo de su estatus, ahora era una tumba resonante. Cada habitación le recordaba a Sofía. Su risa en el jardín, el olor de las galletas que horneaba cuando estaba estresada, la forma en que se acurrucaba a su lado en el sofá durante las noches de cine. La culpabilidad lo carcomía. La conversación final en el apartamento de Carla se repetía en su mente sin cesar: me has hecho sentir que mi amor no es suficiente. Se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que era cierto. Había tomado su amor incondicional, su apoyo inquebrantable, y lo había desechado como si no tuviera valor, todo por la presión de un nombre grabado en un edificio. Su relación con su madre se volvió gélida. Elena, ignorando su evidente miseria, comenzó una campaña agresiva para encontrarle una nueva esposa. He organizado una cena este viernes, Alejandro. Conocerás a Catalina Basterra. Su familia es impecable, y ella es joven, saludable. Comprenderás sus deberes. Alejandro la miró con una frialdad que la sorprendió. Cancela la cena, madre. No seas ridículo. Es una oportunidad excelente, insistió ella. He dicho que la canceles, gritó él, golpeando la mesa con el puño. No voy a participar en tu mercado de ganado. No voy a reemplazar a Sofía como si fuera un coche viejo. Elena se quedó boquiabierta, no acostumbrada a que su hijo la desafiara. Esa mujer te envenenó la mente. Se fue. Supéralo. Un hombre de tu posición no puede permitirse estar solo. Tal vez prefiero estar solo que estar con alguien por las razones equivocadas de nuevo, espetó él antes de salir del comedor. Su único consuelo era su hermana, Isabel. Ella lo visitaba a menudo, encontrándolo solo en su oscuro despacho, bebiendo más de la cuenta. Te lo advertí, le dijo una tarde, sentándose frente a él. Te dije que la perderías. No quisiste escuchar. Alejandro se frotó la cara, cansado. Lo sé. Fui un completo imbécil. Creí que estaba haciendo lo correcto, lo que se esperaba de mí. Se esperaba que la amaras y la protegieras, Ale. Eso es todo.
La expusiste al fuego de mamá sin piedad. La viste marchitarse y no hiciste nada, dijo Isabel, su voz dura pero no sin compasión. ¿Qué hago ahora, Isa? La extraño tanto que duele respirar. Dale tiempo, aconsejó ella. Dale espacio. Quizás, cuando vea que has cambiado, que entiendes tu error. Quizás te dé otra oportunidad. Pero Alejandro sabía que no era tan simple. El daño era demasiado profundo. Mientras él se consumía en su arrepentimiento, Sofía florecía lentamente. Su trabajo en la galería le dio una rutina y un propósito. Comenzó a pintar de nuevo con regularidad, no con la furia del principio, sino con una nueva voz. Sus cuadros eran melancólicos pero llenos de una fuerza subyacente, paisajes urbanos que parecían respirar, retratos que capturaban la complejidad de la emoción humana. Un día, su jefe, un hombre mayor y amable llamado Julián, vio algunos de los cuadros que ella guardaba en la trastienda. Se quedó mirándolos durante un largo rato. Sofía, ¿por qué no me habías dicho que tenías este talento?, preguntó, asombrado. Esto es extraordinario. Tienes una voz única. Ella se sonrojó, restándole importancia. Son solo cosas que hago para pasar el tiempo. Julián negó con la cabeza. No, esto es más que eso. Es arte de verdad. Conozco a alguien. Dirige un centro comunitario de artes en el barrio de La Ribera. Siempre buscan nuevos instructores para sus talleres. La paga no es mucha, pero es una comunidad increíble. Deberías hablar con él. Sofía dudó. ¿Enseñar? La idea la aterrorizaba. Pero Carla la animó. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Te dará confianza, te obligará a salir de tu caparazón. Tienes que hacerlo. A regañadientes, Sofía aceptó. Se reunió con el director del centro comunitario, un hombre llamado Daniel Vega. Tenía unos 35 años, unos pocos más que ella, con una sonrisa cálida y unos ojos amables que parecían brillar de entusiasmo. Vestía vaqueros gastados y una camiseta sencilla, y tenía pequeñas manchas de pintura en las manos. Su despacho era un caos organizado de libros, lienzos y proyectos de cerámica a medio terminar. No era la opulencia de las oficinas de Alejandro, pero tenía una energía vibrante que a Sofía le encantó al instante. Julián me envió algunas fotos de tu trabajo, dijo Daniel, haciéndole un gesto para que se sentara. Es increíblemente emotivo. Crudo y honesto. Tienes un talento real, Sofía. La forma en que dijo su nombre, con un respeto genuino por su arte, la desarmó. Por primera vez en años, alguien la veía como una artista, no como una esposa fallida. Hablaron durante más de una hora, no solo sobre el trabajo, sino sobre el arte, sobre sus influencias, sobre el poder de la creatividad para sanar. A Sofía le resultó increíblemente fácil hablar con él. No había juicio en su mirada, solo una curiosidad genuina. Aceptó dar un taller de pintura acrílica para principiantes 2 noches por semana. Sus primeros alumnos eran un grupo variopinto, jubilados, estudiantes universitarios, una madre joven que buscaba un respiro. Al principio estaba nerviosa, pero pronto descubrió que le encantaba. Compartir su pasión, ver la emoción en los rostros de sus alumnos cuando creaban algo hermoso con sus propias manos, la llenaba de una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Daniel a menudo pasaba por su taller al final de la clase. Me encanta la energía que has traído a este lugar, le dijo una noche, mientras ella limpiaba sus pinceles. ¿Café? Fueron a una pequeña cafetería a la vuelta de la esquina. La conversación fluyó sin esfuerzo. Él le contó que había dejado una prometedora carrera en finanzas para dedicarse a su verdadera pasión, que era hacer el arte accesible para todos. Mis padres pensaron que estaba loco, dijo riendo. Dejar un sueldo de 6 cifras para dirigir un centro con goteras. Pero nunca he sido más feliz. ¿Y tú? Julián me dijo que estuviste fuera del mundo del arte durante un tiempo. Sofía sintió un nudo de pánico. No estaba lista para hablar de Alejandro. Tuve un desvío, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Me casé. No encajaba bien con mi anterior vida. Daniela sintió,
pareciendo entender que no quería dar más detalles. No la presionó. En cambio, cambió de tema, preguntándole por su artista favorito. Esa noche, Sofía se dio cuenta de que se había reído, de verdad, a carcajadas, por primera vez en meses. Su amistad con Daniel creció de forma natural. A menudo se quedaban hablando después de clase. A veces, él la acompañaba en su camino al metro. Un sábado, la invitó a visitar una exposición de fotografía en una galería al otro lado de la ciudad. Mientras caminaban entre las imágenes, ella sintió su mano rozar la suya. El simple contacto envió una pequeña descarga eléctrica por su brazo. Se dio cuenta, con un sobresalto, de que se sentía atraída por él. Era un sentimiento aterrador y emocionante a la vez. Esa tarde, mientras tomaban un helado en un parque, él la miró con una intensidad que le aceleró el pulso. «Sabes, Sofía», comenzó, su voz suave, «siento que hay una gran historia detrás de tus ojos. Una historia triste. No tienes que contármela. Solo quiero que sepas que cuando te veo, no veo tristeza. Veo una fuerza increíble. Y veo una belleza que me deja sin aliento». Las lágrimas brotaron en los ojos de Sofía, pero no eran de tristeza. Eran de gratitud. Un hombre la estaba viendo, realmente viéndola, con todas sus cicatrices y grietas, y la llamaba hermosa. Alejandro la llamaba hermosa cuando llevaba vestidos caros y joyas. Daniel la llamaba hermosa cuando llevaba vaqueros manchados de pintura. Esa noche, en la puerta de su apartamento, él la acompañó. «Me encantó hoy», dijo ella. «A mí también», respondió él. Hubo una pausa cargada de electricidad. Él se inclinó lentamente, sus ojos pidiendo permiso. Ella asintió, casi imperceptiblemente. El beso fue suave, tierno, una pregunta más que una declaración. No había la desesperación febril de sus últimos encuentros con Alejandro. Era un beso lleno de calidez, de promesa, de un respeto abrumador. Cuando se separaron, ella estaba temblando. «Es pronto», susurró ella, más para sí misma que para él. «Tómate todo el tiempo que necesites», dijo Daniel, acariciando su mejilla con el dorso de los dedos. «Yo no voy a ninguna parte». Su relación floreció a fuego lento. Eran citas en parques, visitas a museos, cenas cocinadas en el caótico apartamento de él. Se tocaban a menudo, un brazo alrededor de sus hombros mientras caminaban, una mano en la pequeña de su espalda para guiarla entre una multitud, dedos entrelazados mientras veían una película. La intimidad física era reconfortante, segura. Sus conversaciones también se profundizaron. Una noche, acurrucada junto a él en su sofá, finalmente le contó sobre Alejandro. Le habló de la presión, del desprecio de Elena, de sentirse un fracaso, del dolor de ser abandonada por el hombre que amaba por no poder darle un heredero. Habló durante horas, y Daniel la escuchó en silencio, sosteniéndola, frotando su espalda en círculos tranquilizadores. Cuando terminó, se sintió increíblemente ligera, como si hubiera soltado un peso que no sabía que seguía cargando. «Es un idiota», dijo Daniel simplemente. Un idiota ciego que tenía un tesoro en sus manos y lo tiró a la basura porque estaba más preocupado por pulir su corona. Su pérdida, Sofía. Total y absolutamente su pérdida. Y me siento el hombre más afortunado del mundo por su estupidez. Sus palabras eran el bálsamo que su alma herida necesitaba. Le devolvió la autoestima que Alejandro y su familia le habían robado. Empezaron a pasar las noches juntos. Su primer vez fue diferente a todo lo que había conocido. No era un acto para un fin, sino una exploración mutua, llena de risas, de susurros, de ternura y de una pasión abrumadora. Él adoraba su cuerpo, cada centímetro, la hacía sentir deseada y hermosa de una manera que era puramente para ella, no para la procreación. Él le decía cosas al oído, cosas traviesas y dulces a la vez. «Eres una obra de arte, Sofía. La más increíble que he visto nunca. ¿Sabes lo que quiero hacerle a esta obra de arte?» Ella se reía y le respondía con el mismo tono juguetón, sintiéndose libre y desinhibida. «Quiero que me muestres cómo un verdadero artista aprecia su inspiración». Por primera vez en su vida, se sintió completa por sí misma.
Su felicidad no dependía de nadie más. La pintura, la enseñanza y el amor tranquilo y firme de Daniel la habían reconstruido, haciéndola más fuerte y vibrante que antes. Mientras tanto, Alejandro se hundía más y más. Las ventas de la empresa eran excelentes, los contratos se acumulaban, pero todo le parecía vacío. Despidió a la mayor parte del personal de la mansión, incapaz de soportar el silencio que dejaban a su paso. Comía solo en la enorme mesa del comedor, el asiento de Sofía a su lado dolorosamente vacío. Una noche, Isabel llegó sin avisar y lo encontró bebiendo en la oscuridad, mirando un viejo álbum de fotos. Fotos de su boda, de sus viajes, de ellos dos riendo. Alejandro, tienes que parar esto. Te estás destruyendo, le suplicó. Él levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. Cada día me despierto y lo primero que pienso es en ella, confesó, su voz rota. Pienso en cómo dejé que mi orgullo y las estúpidas ideas de mamá sobre el legado destruyeran lo único bueno en mi vida. ¿Cómo pude ser tan ciego, Isa? Isabel se sentó a su lado y le quitó el vaso de la mano. Porque te enseñaron que el apellido era más importante que la felicidad. Te tomó perderla para darte cuenta de tu error. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? El Centro Comunitario de Daniel organizó su exposición anual de arte de fin de curso para recaudar fondos. Era una gran noche para Sofía. No solo expondría el trabajo de sus alumnos, sino que Daniel la había convencido de exponer 3 de sus propios cuadros. Estaba nerviosa, pero emocionada. Llevaba un sencillo vestido azul que resaltaba el color de sus ojos, se sentía hermosa y segura. Daniel no se apartaba de su lado, presentándola a todo el mundo con un orgullo evidente en su rostro. Esta es Sofía. Una artista increíble y la mejor maestra que tenemos. La gente admiraba sus cuadros. Escuchaba murmullos de elogio. ¿Qué fuerza tienen? La emoción es palpable. Sofía se sentía flotar. Vendió 2 de sus cuadros esa misma noche, a un coleccionista local que Julián había invitado. Isabel, que seguía las redes sociales de Carla, había visto la invitación al evento. Decidió que era el momento de darle a su hermano una dosis de realidad. Se presentó en la mansión esa misma noche. Vístete. Vamos a salir. ¿De qué hablas? No tengo ganas de salir, gruñó Alejandro. No te estoy preguntando. Te estoy diciendo. Hay algo que necesitas ver. Quizás te sirva para dejar de autocompadecerte y empezar a luchar, si es que todavía queda algo por lo que luchar. Intrigado por su tono urgente, Alejandro se vistió a regañadientes y la siguió. Isabel condujo hasta el barrio de la Ribera, una parte de la ciudad que Alejandro apenas conocía. Estacionó frente al bullicioso centro comunitario. ¿Qué hacemos aquí? Vienes a ver lo que perdiste, dijo ella simplemente, y lo guió hacia adentro. El lugar estaba lleno de gente, de música, de risas. Alejandro se sentía fuera de lugar con su traje caro entre la multitud bohemia y relajada. Y entonces, la vio. Al otro lado de la sala, bajo un foco que iluminaba uno de sus cuadros, estaba Sofía. Su Sofía. Pero no era la misma mujer que recordaba. La Sofía que él conocía era una belleza elegante pero contenida, siempre un poco a la sombra de él y su familia. Esta Sofía estaba radiante. Reía, su cabeza echada hacia atrás, una risa genuina y sonora. Sus ojos brillaban de una manera que él no había visto desde los primeros días de su relación. Se veía viva, vibrante, feliz. Su corazón se detuvo y luego comenzó a latir con una fuerza dolorosa. Estaba más hermosa que nunca. Quiso correr hacia ella, decirle cuánto lo sentía, suplicarle que volviera. Dio un paso adelante, pero Isabel lo detuvo. Espera. Mira. Y entonces lo vio. Un hombre se acercó a Sofía por detrás y la rodeó con sus brazos, apoyando la barbilla en su hombro. Sofía se reclinó contra él, su gesto completamente natural y lleno de afecto. El hombre le susurró algo al oído y ella se giró para darle un beso corto, dulce y cargado de una intimidad que gritaba a los 4 vientos. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El aire le fue arrebatado de los pulmones.
El ruido de la sala se desvaneció, reemplazado por un zumbido ensordecedor en sus oídos. Unos celos tan salvajes, tan primitivos, lo recorrieron que lo dejaron temblando. Vio a ese hombre, a ese completo desconocido, tocar a su esposa, besarla, hacerla sonreír de esa manera. Y la rabia fue seguida instantáneamente por una ola de desesperación tan profunda que casi se ahoga en ella. Había pensado que la había perdido, pero verlo así, en los brazos de otro, feliz, amada, era la confirmación brutal y final. No solo la había perdido, ella lo había superado. Había reconstruido su vida sin él. Había encontrado a alguien que, evidentemente, la valoraba de una forma que él nunca supo. Cada risa de ella era una daga en su corazón. Cada mirada que compartía con ese hombre era un recordatorio de su fracaso monumental. Se quedó allí, paralizado, observando la escena desde lejos, un fantasma en la nueva vida de Sofía. Había llegado allí esperando encontrarla triste, perdida. En cambio, había encontrado a una mujer completa, renacida de las cenizas de la vida que él había quemado. Y se dio cuenta de que Isabel tenía razón. Ya no se trataba de recuperarla para enmendar su error. Ahora se trataba de una batalla. Una batalla contra el tiempo, contra el recuerdo de su traición y, sobre todo, contra el hombre que le estaba dando a Sofía la felicidad que él le había negado. Y por primera vez desde que ella se fue, Alejandro de la Torre sintió algo más que arrepentimiento. Sintió el instinto feroz de un hombre que se da cuenta de que ha perdido la posesión más valiosa de su vida y que hará absolutamente cualquier cosa para recuperarla. La guerra acababa de empezar. Alejandro se quedó inmóvil en medio del ruidoso centro comunitario, con la mirada clavada en la escena que le desgarraba el alma. Sofía, su Sofía, riendo en los brazos de otro hombre. No era solo la imagen de ellos juntos, era la luz que emanaba de ella, una vitalidad que él mismo se había encargado de extinguir metódicamente. Cada una de sus sonrisas era una acusación, cada destello en sus ojos, un juicio. Se sintió como un ladrón observando desde las sombras el tesoro que había tirado por la borda. Isabel le apretó el brazo con fuerza, sintiendo el temblor que recorría su cuerpo. «Vámonos, Alejandro. Ya has visto suficiente». Su voz era un susurro urgente, pero él no podía moverse. Estaba hipnotizado por el dolor, por una mezcla tóxica de rabia, celos y un arrepentimiento tan vasto que amenazaba con ahogarlo. Vio al hombre, a Daniel, inclinar la cabeza y besarle la sien a Sofía con una ternura posesiva que hizo que la sangre de Alejandro hirviera. Era un gesto íntimo, familiar, que hablaba de innumerables momentos compartidos lejos de su vista. Él nunca le había besado la sien así en público. Siempre había mantenido una distancia calculada, la del hombre de negocios que no mezcla lo personal con lo público. Qué estúpido había sido. Tenemos que irnos. Ahora, insistió Isabel, tirando de él con más fuerza. Esta vez, Alejandro reaccionó. Se dio la vuelta bruscamente, sus ojos oscuros como una tormenta. No dijo una palabra mientras salían del centro y caminaban hacia el coche. Se movía con una rigidez aterradora, como un depredador enjaulado. El viaje de vuelta a la mansión fue en un silencio sepulcral. Isabel lo miraba de reojo, preocupada. Conocía el temperamento de su hermano, la furia controlada que podía desatarse en cualquier momento. Cuando llegaron, él entró directamente a su despacho, el mismo lugar donde había estado bebiendo su miseria durante meses. Isabel lo siguió. Alejandro, di algo. Él se sirvió un whisky, no para saborearlo, sino para tragarlo como si fuera una medicina amarga. Se dio la vuelta y la miró, y la expresión de su rostro la hizo retroceder un paso. La autocompasión había desaparecido, reemplazada por una determinación helada. ¿Quién es él?, preguntó, su voz era un gruñido bajo y peligroso. No lo sé, Alejandro. Y no importa, respondió ella. Lo que importa es que ella es feliz. Quizás deberías dejarla en paz. Alejandro soltó una carcajada que no tenía nada de humor. Era un sonido feo, roto. ¿Dejarla en paz? ¿Para qué ese tipo, ese don nadie, tenga lo que es mío? Ella es mi esposa, Isabel. Era tu esposa, lo corrigió suavemente.
Tú firmaste los papeles. Tú la dejaste ir. Fue un error. El error más grande de mi vida, gritó, golpeando el escritorio con el vaso, que se hizo añicos, esparciendo vidrio y licor sobre la madera pulida. Se miró la mano, que sangraba por un pequeño corte, pero no pareció sentirlo. ¿No entiendes? He pasado meses sintiéndome culpable, hundiéndome en el arrepentimiento. Eso se acabó esta noche. El arrepentimiento no me la va a devolver. La autocompasión no va a sacarlo a él de su vida. Tengo que actuar. Isabel suspiró, reconociendo el cambio en él. Este era el Alejandro que dirigía un imperio, el que no aceptaba un no por respuesta. Ten cuidado, Ale. Si te acercas a ella con esta furia, la asustarás y la alejarás para siempre. No puedes comprarla ni obligarla a volver. No la voy a obligar, dijo él, su voz ahora más calmada, más calculadora. Voy a recordarle por qué se enamoró de mí. Y voy a demostrarle que ese hombre no puede darle nada de lo que yo puedo ofrecerle. A la mañana siguiente, Alejandro era un hombre nuevo. Se despertó al amanecer, fue al gimnasio de la mansión e hizo una rutina agotadora, canalizando su furia en el esfuerzo físico. Luego, se vistió con un traje impecable y convocó a su equipo de confianza en la oficina. Hizo una sola llamada a su investigador privado, el mejor del país. Quiero saber todo sobre un hombre llamado Daniel Vega y todo sobre el Centro Comunitario de Artes de la Ribera. Quiero saber dónde estudió, con quién sale, qué comió para desayunar y a qué hora saca la basura. Quiero saber cada deuda del centro, cada factura impaga, cada grieta en sus paredes. Quiero un informe completo para el final del día. Mientras su investigador trabajaba, Alejandro se sumergió en el trabajo con una ferocidad renovada. Sus ejecutivos se sorprendieron. El CEO apático y distraído de los últimos meses había sido reemplazado por el líder visionario e implacable que habían conocido antes. Por la tarde, el informe llegó. Alejandro lo leyó en la soledad de su oficina. Daniel Vega, un exanalista financiero de un banco rival, renunció hace 5 años. Sin deudas personales, familia de clase media, reputación impecable. Había usado sus ahorros para fundar el centro, que subsistía a duras penas con subvenciones, donaciones y los ingresos de las clases. El edificio era alquilado, y el alquiler estaba atrasado 2 meses. Tenían una orden de desalojo pendiente si no pagaban en los próximos 30 días. Alejandro sonrió por primera vez en mucho tiempo. Había encontrado su punto de entrada. Mientras tanto, la vida de Sofía continuaba en su feliz burbuja. Se despertó en los brazos de Daniel a la mañana siguiente de la exposición. La luz del sol se filtraba por las persianas de la habitación de él, iluminando el polvo que bailaba en el aire. Él estaba despierto, observándola. «Buenos días, artista famosa», susurró, besando su hombro. Ella sonrió, estirándose como un gato. «No exageres». «No exagero. Estuviste increíble anoche. Todos estaban hablando de tus cuadros. Y de ti. Estás radiante, Sofía. Te mereces todo el éxito del mundo». Ella se acurrucó contra él, sintiéndose segura y amada. «Gracias por convencerme de hacerlo. Y gracias por estar ahí». «Siempre», dijo él, y su beso se volvió más profundo, más apasionado. Sus manos comenzaron a vagar por su cuerpo con una familiaridad reconfortante. «Tengo que ir al centro en 1 hora», murmuró ella entre besos. «Entonces tendremos que ser muy eficientes», respondió él con voz ronca, haciéndola reír antes de voltearla suavemente sobre la cama. «¿Sabes lo que más me gusta de despertar contigo?», le susurró al oído, su aliento caliente enviando escalofríos por su espalda. «Que puedo empezar el día adorando mi obra de arte favorita». Ella se rió, su cuerpo ya respondiendo al de él. «¿Y tú, mi querido director, sabes qué es lo mejor de tu galería privada? Que el acceso es exclusivo y siempre me dan ganas de hacer travesuras». Su amor era fácil, juguetón y profundamente conectado. Era un refugio que ella había construido ladrillo a ladrillo sobre las ruinas de su antiguo matrimonio. Esa mañana, Sofía llegó al centro sintiéndose en la cima del mundo.
Los estudiantes de la clase de la mañana la felicitaron por la exposición. La alegría y la sensación de comunidad la llenaban. Pero la burbuja estaba a punto de estallar. Una semana después, Daniel la llamó a su oficina. Tenía una expresión preocupada en su rostro. Sophie, siéntate. Tenemos un problema. Le mostró la carta de desalojo. El dueño del edificio es inflexible. Si no pagamos los 2 meses de alquiler más una multa para finales de mes, nos echa. He intentado conseguir un préstamo, he hablado con todos nuestros donantes, no hay dinero. El pánico se apoderó de Sofía. No, no puede ser. Este lugar es tan importante para tanta gente. Para los niños que vienen después de la escuela, para los ancianos. Tiene que haber algo que podamos hacer. Estamos organizando una campaña de recaudación de fondos de emergencia, pero es difícil conseguir tanto dinero en tan poco tiempo, dijo Daniel, pasándose las manos por el pelo con frustración. 2 días después, justo cuando la desesperación empezaba a cundir, la recepcionista del centro entró corriendo en el taller de Sofía, con los ojos muy abiertos. Sofía, Daniel. Tienen que venir a la oficina. Hay un hombre aquí. Fueron a la oficina y se encontraron con un hombre de traje que les entregó un sobre. Era un abogado de una fundación que nunca habían oído nombrar, la Fundación Fénix. La carta era breve. La fundación había oído hablar de los problemas financieros del centro y de su increíble labor en la comunidad. Como parte de su misión de apoyar las artes locales, habían decidido no solo pagar todas sus deudas, sino comprar el edificio para que el centro tuviera una sede permanente y gratuita. Además, querían establecer una subvención anual de $100,000 para cubrir los costos operativos y ampliar los programas. Daniel y Sofía se quedaron sin palabras. Se miraron, incrédulos. Era un milagro. Un sueño hecho realidad. Daniel abrazó a Sofía y la levantó en el aire, riendo de puro alivio. No puedo creerlo. Estamos salvados, Sophie. Estamos salvados. La carta indicaba que un representante de la fundación, el señor Castellanos, se reuniría con ellos al día siguiente para finalizar los detalles. La reunión se fijó para las 10 de la mañana en la oficina de Daniel. Pasaron el resto del día celebrando con los estudiantes y profesores, la noticia se extendió como la pólvora, llenando el centro de una euforia contagiosa. Sofía, sin embargo, sentía una pequeña punzada de inquietud que no podía explicar. Parecía demasiado bueno para ser verdad. A la mañana siguiente, esperaban ansiosos. A las 10 en punto, la puerta se abrió. El señor Castellanos, un hombre mayor y de aspecto amable, entró. Pero no venía solo. Detrás de él, llenando el marco de la puerta, alto, imponente y vestido con un traje que costaba más que todo el mobiliario de la oficina, estaba Alejandro de la Torre. El tiempo se detuvo. El aire abandonó los pulmones de Sofía. Daniel se puso de pie, confundido, mirando de Alejandro a Sofía. ¿De la Torre? ¿Qué está haciendo aquí? Alejandro ignoró a Daniel. Sus ojos estaban fijos en Sofía. Su rostro era una máscara de fría confianza, pero sus ojos la devoraban, registrando su sorpresa, su pánico, el vestido sencillo que llevaba. La forma en que su mano se había movido instintivamente para agarrar el brazo de Daniel. Hola, Sofía, dijo, su voz era un murmullo suave que cortó el silencio como un cuchillo. Ha pasado un tiempo. Sofía lo encontró. Su voz, después de un momento. Alejandro. ¿Qué significa esto? La Fundación Fénix es una de mis nuevas filantropías, explicó, moviéndose dentro de la pequeña oficina y haciéndola parecer aún más pequeña con su presencia. Cuando mi equipo me informó sobre la precaria situación de este centro y el increíble trabajo que estaban haciendo, sentí la necesidad de ayudar. El término filantropía sonaba obsceno en sus labios. Daniel, comprendiendo la situación al instante, dio un paso adelante, colocándose ligeramente delante de Sofía. Su postura era protectora. Agradecemos enormemente su generosidad, señor de la Torre. Pero si su intención es...
Mi intención, señor Vega, interrumpió Alejandro, su mirada fría como el acero ahora sobre Daniel, es asegurar que el talento, como el de Sofía, tenga un lugar seguro donde florecer. He visto su trabajo. Es excepcional. Miró a Sofía de nuevo. Quiero ser tu mecenas, Sofía. Quiero financiar tu arte, organizar exposiciones en las mejores galerías del país. Quiero darte todo lo que necesitas para que no tengas que preocuparte por nada más que por crear. El centro es solo el primer paso. La audacia del movimiento la dejó sin aliento. No estaba solo tratando de insertarse en su vida, estaba intentando comprarla, comprar su mundo, su arte, su pasión. Estaba tratando de convertir a Daniel en un mero empleado de su caridad, de convertirla a ella en una de sus posesiones de nuevo. La rabia, pura y candente, reemplazó el shock. No, dijo ella, su voz temblando de furia contenida. No, repitió Alejandro, arqueando una ceja. ¿Rechazas una oportunidad que la mayoría de los artistas matarían por tener? Rechazo tu dinero. Rechazo tu ayuda. Rechazo todo lo que tenga que ver contigo, dijo, dando un paso adelante, enfrentándolo directamente. No puedes aparecer aquí y tratar de comprar mi vida, Alejandro. Esta vida la construí yo. Sola. No está en venta. No estoy tratando de comprarte, Sofía. Estoy tratando de enmendar mis errores. Estoy tratando de apoyarte de la única manera que sé. La única manera que sabes es controlando, dominando, replicó ella. Pues he aprendido a vivir sin tu control. Agradecemos tu oferta, Alejandro, pero no la aceptamos. Se giró hacia Daniel. Encontraremos otra manera. Daniel la apoyó al instante. Ella tiene razón, señor de la Torre. Gracias, pero no estamos interesados. La mandíbula de Alejandro se tensó. Claramente no esperaba esta resistencia. El señor Castellano se aclaró la garganta, incómodo. El señor de la Torre ya ha comprado el edificio. La escritura está firmada. Técnicamente, él es su nuevo casero. Y ha cancelado todas sus deudas. Era jaque mate. Se habían convertido en sus inquilinos. Su poder era absoluto. Sofía sintió una oleada de desesperación impotente. Así que, continuó Alejandro, su voz ahora sedosa y llena de una victoria controlada, pueden aceptar mi ayuda, que incluye un contrato de alquiler gratuito a perpetuidad y la subvención anual. O pueden intentar encontrar otro local y empezar de cero. La elección es suya, por supuesto. Mi oferta para financiar tu carrera, Sofía, sigue en pie de cualquier manera. Tómate tu tiempo para pensarlo. Con una última mirada a Sofía, una mirada que prometía que esto era solo el principio, se dio la vuelta y se fue, dejando un silencio devastador a su paso. Sofía se derrumbó en una silla, temblando. Daniel se arrodilló a su lado, tomándole las manos. Oye, mírame. Lo superaremos. Encontraremos la forma de salir de esto. No dejaré que te haga daño. No lo entiendes, Dani, susurró ella. Él no se rendirá. Esto es un juego para él. Me quiere de vuelta y destruirá cualquier cosa o a cualquiera que se interponga en su camino. La noticia del nuevo y misterioso benefactor se había extendido por la ciudad. Los periódicos locales publicaron pequeños artículos sobre la generosidad de la Fundación Fénix. Y la noticia llegó a oídos de Elena de la Torre. Al principio se alegró. Su hijo finalmente estaba actuando como un de la Torre de nuevo, usando su dinero e influencia. Pero cuando supo, a través de sus propias fuentes, que el beneficiario era el lugar donde trabajaba esa mujer, se enfureció. Irrumpió en la oficina de Alejandro una tarde sin ser anunciada. ¿Se puede saber en qué estás pensando? Comprar un edificio para ella. Humillándote. ¿No te bastó con el divorcio? Alejandro levantó la vista de sus papeles, su rostro impasible. No es tu asunto, madre. Claro que es mi asunto. Estás arrastrando nuestro apellido por el barro por una mujer que no pudo cumplir con su único deber. Te he concertado citas con mujeres maravillosas, mujeres que pueden darte un heredero, y tú sigues obsesionado con tu pequeño fracaso.
La palabra fracaso dirigida a Sofía hizo que algo se rompiera en Alejandro. Se puso de pie lentamente, su imponente figura ensombreciendo a su madre. Por primera vez en su vida, ella vio en sus ojos no a su hijo obediente, sino a un extraño peligroso. Nunca, dijo, su voz era un siseo bajo, vuelvas a hablar de ella de esa manera. El único fracaso aquí fui yo. Fracasé como hombre y como esposo. La escuché marchitarse bajo tus críticas y tu desprecio, y me quedé de brazos cruzados. Escuché cómo la culpabas por algo que nunca fue su culpa, y no la defendí. Fui un cobarde. Tú alimentaste mi orgullo, mi estúpida obsesión por un legado, y me ayudaste a destruir mi propia felicidad. Pero eso se acabó. Elena lo miró, atónita. Pero, el legado, el apellido. Al diablo con el legado, rugió, y Elena se estremeció. ¿De qué me sirve un imperio si estoy completamente solo? ¿De qué me sirve un hombre si no tengo a la única mujer que he amado a mi lado para compartirlo? Sofía es 100 veces la mujer que cualquiera de tus candidatas de buena familia podría ser jamás. Es fuerte, es talentosa, es amable, y la tiré a la basura porque escuché tus venenosas palabras. Dio un paso hacia ella, su voz bajando a un tono mortalmente serio. Así que te lo diré una vez, y solo una vez. Mantente alejada de ella. No te acerques a ella, no hables de ella, no interfieras de ninguna manera. Si me entero de que has intentado contactarla o dañarla, te juro, madre, que te cortaré de mi vida por completo. Venderé la empresa, me mudaré a otro país, y nunca volverás a saber de mí ni a ver un centavo de mi dinero. ¿Me has entendido? La amenaza era real. Elena lo vio en sus ojos. Toda su vida, su estatus, su poder, dependían de su hijo. Lo había moldeado para ser el heredero, y ahora su creación se volvía contra ella. Pálida y temblorosa, simplemente asintió. Salió de la oficina de su hijo sintiéndose por primera vez en su vida derrotada. Mientras tanto, en el centro, la atmósfera era tensa. Sofía intentaba actuar con normalidad, pero la sombra de Alejandro se cernía sobre todo. Él no había vuelto a aparecer, pero su presencia se sentía en las paredes recién pintadas y el equipamiento nuevo que la fundación había enviado. Un día, Carla fue a visitarla. Sophie, esto es una locura. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, admitió Sofía, limpiando una mancha de pintura de sus manos. Intento ignorarlo, seguir con mi vida. Daniel ha sido increíble, me apoya en todo. Pero me siento atrapada. Carla la miró. A ver. Si pudieras olvidarte de cómo lo hizo, de su manera arrogante y controladora, el hecho es que salvó este lugar. Quizás no todo sea malo en lo que hizo. Quizás está intentando demostrar que ha cambiado, aunque sea de la forma más torpe y equivocada posible. Cambiado, Sofía se rió amargamente. La gente como Alejandro no cambia, Carla. Solo cambian de táctica. Pero las palabras de su amiga se quedaron con ella. ¿Era posible que hubiera algo de verdad en lo que decía Alejandro? ¿Era posible que realmente se arrepintiera? Descartó la idea de inmediato. Era más seguro pensar lo peor de él. Era la única forma de proteger su corazón. Daniel y ella se habían vuelto aún más unidos. Una noche, mientras cenaban en su apartamento, él tomó su mano sobre la mesa. Sophie, sé que todo esto con tu exmarido ha sido increíblemente estresante. Y quiero que sepas que estoy aquí contigo, pase lo que pase. No quiero presionarte, pero he estado pensando. Tal vez deberíamos buscar un lugar para vivir juntos. Crear nuestro propio espacio, lejos de todo esto. Un lugar que sea solo nuestro. La propuesta la llenó de calor. La idea de un hogar con Daniel, un hogar construido sobre la confianza y el respeto, era todo lo que siempre había querido. Sí, dijo ella, sus ojos llenándose de lágrimas felices. Sí, me encantaría. La semana siguiente, Sofía estaba saliendo del centro cuando un coche se detuvo a su lado. El cristal se bajó. Era Isabel. Sophie, por favor. ¿Podemos hablar? Solo 5 minutos. Sofía dudó, pero siempre le había tenido cariño a su excuñada.
subió al coche. Isabel condujo hasta una cafetería cercana. Sé que estás enfadada con Alejandro, comenzó Isabel. Y tienes todo el derecho. Es un bruto, un cavernícola que cree que el dinero lo soluciona todo. Pero necesito que sepas algo. No tienes que creerlo, pero es la verdad. Está destrozado. Nunca lo había visto así. Perderte lo ha roto de una manera que ni siquiera él entiende. Y esta forma agresiva de intentar recuperarte, es solo su desesperación. No sabe cómo hacerlo de otra manera. Sofía escuchaba en silencio, con el corazón apretado. Isabel, lo aprecio. Pero ya no importa si se arrepiente. Me rompió de una forma que no sé si se puede arreglar. Estoy con alguien ahora. Soy feliz. Lo sé. Te vi en la exposición. Nunca te había visto tan feliz, dijo Isabel con una sonrisa triste. Y te lo mereces. Pero también conozco a mi hermano. Y sé que el hombre del que te enamoraste todavía está ahí, enterrado bajo capas de orgullo y estupidez. El otro día se enfrentó a mi madre. La amenazó con dejarlo todo si volvía a molestarte. Nunca lo había hecho. Fue épico. La noticia la sorprendió. ¿Alejandro enfrentándose a Elena por ella? Era algo que había anhelado durante años y nunca había sucedido. ¿Por qué me cuentas esto? Porque no quiero que pienses que es el mismo hombre que te dejó. Está cambiando, Sofía. Lentamente, torpemente, pero está cambiando. Y creo que mereces saberlo. Después de esa conversación, Sofía se sintió más confundida que nunca. Trataba de centrarse en su futuro con Daniel, en la búsqueda de su nuevo apartamento, pero los pensamientos sobre Alejandro seguían filtrándose, como agua a través de una grieta en una presa. Unas noches más tarde, al volver a su apartamento, encontró un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Dentro, había una sola hoja de papel, doblada por la mitad. La escritura era inconfundible. Era de Alejandro. No era una oferta, ni una demanda. Era una carta. Sofía, empezaba. Sé que probablemente no leerás esto. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, ni siquiera tu tiempo. Te escribo no para pedirte que vuelvas, sino para pedirte perdón de la única manera que me queda, con la verdad. Fui un cobarde. Permití que una obsesión por un legado, una presión que no tenía sentido, envenenara nuestro amor. Te culpé por algo que no era tu culpa porque era más fácil que enfrentarme a mi propia debilidad, a mi propio miedo a decepcionar a mi familia. Me convertí en el monstruo que juré que nunca sería. Verte feliz con él me destrozó, pero también me hizo darme cuenta de algo. Tu felicidad es lo más importante. La arruiné una vez. No tengo derecho a volver a tocarla. Mis métodos para intentar ayudarte han sido torpes y arrogantes. Era yo intentando arreglar lo irreparable de la única forma que sabía. Estuvo mal. No volveré a interferir. Solo quiero que sepas que cada día de mi vida lamentaré haberte dejado ir. Y que te quise. No de la forma en que te merecías, pero te quise. Y esa es la verdad. Deseo que seas feliz, Sofía. Aunque no sea conmigo. Adiós. Alejandro. Sofía leyó la carta una y otra vez, las lágrimas corriendo por sus mejillas. El hombre arrogante y controlador que había irrumpido en su oficina no estaba en esas palabras. En su lugar, estaba el hombre vulnerable que había amado una vez, el hombre que le escribía poemas en servilletas, el hombre que había perdido en el camino. Daniel llegó a su apartamento media hora después y la encontró sentada en el suelo, con la carta en la mano y los ojos hinchados. ¿Sophie? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Ella no pudo mentirle. Le entregó la carta. Él la leyó en silencio, su rostro volviéndose serio. Se sentó a su lado y la rodeó con sus brazos. «Es lo que necesitabas oír, ¿verdad?», preguntó suavemente. Ella asintió, enterrando su rostro en su hombro. «Pero no cambia nada», susurró ella. «Yo te quiero a ti». «Lo sé», dijo él, besando su cabeza. Pero mientras la abrazaba, una sombra de duda cruzó sus ojos.
Sabía que las palabras de un primer amor, incluso de uno que había causado tanto dolor, tenían un poder que ninguna nueva felicidad podía borrar por completo. La batalla por el corazón de Sofía, lejos de haber terminado, acababa de entrar en su fase más peligrosa. No se lucharía con dinero o poder, sino con el arma más complicada de todas, el fantasma de lo que pudo haber sido. La carta de Alejandro actuó como una piedra lanzada en el lago tranquilo de la nueva vida de Sofía. En la superficie, todo parecía igual, continuaba con sus clases, pintaba con fervor renovado y su relación con Daniel se profundizaba cada día mientras buscaban un apartamento juntos. Pero bajo la superficie, la carta había creado ondas concéntricas de confusión y melancolía que se negaba a reconocer. Se decía a sí misma que era solo el cierre que necesitaba, el punto final a un capítulo doloroso. Pero en las noches silenciosas, cuando Daniel dormía a su lado, sus pensamientos a menudo regresaban a las palabras de Alejandro: te quise. No de la forma en que te merecías, pero te quise. Esas palabras la perseguían, eran un eco del hombre que había perdido mucho antes de que se divorciaran. Alejandro, fiel a su palabra, desapareció. No más visitas, no más coches sospechosos, no más fundaciones benévolas. La subvención anual para el centro comunitario se pagó discretamente a través de un bufete de abogados, y el edificio quedó legalmente a nombre del centro sin condiciones. Para todos los efectos, se había evaporado de sus vidas. Daniel sintió el cambio sutil en ella, aunque nunca lo mencionó. Se volvió aún más atento, llenando sus días de pequeñas alegrías, preparándole el desayuno, dejándole notas de amor en sus pinceles, planeando escapadas de fin de semana a pueblos pintorescos. Se estaban enamorando profundamente, y Sofía se aferraba a esa felicidad, usándola como un escudo contra el fantasma de su pasado. Una tarde, mientras veían un viejo apartamento con un agente inmobiliario, un lugar encantador con un balcón soleado perfecto para pintar, Sofía tuvo una sensación extraña. El lugar era perfecto, Daniel estaba entusiasmado, pero ella sentía una vacilación que no podía explicar. ¿No te encanta?, preguntó Daniel, abrazándola por la espalda mientras miraban la vista desde el balcón. Puedo verte aquí, creando tus obras maestras. Ella forzó una sonrisa. Sí, es precioso. Pero su corazón no se sentía en casa. Por la noche, mientras estaban acurrucados en el sofá, Daniel finalmente abordó el tema que ambos habían estado evitando. Sofía, comenzó, su voz suave. Desde que recibiste esa carta, te he sentido distante. No físicamente, sino en tu mente. Quiero que sepas que puedes hablar conmigo. Sobre lo que sea. Las lágrimas brotaron en los ojos de Sofía, tomándola por sorpresa. No es nada, Dani. Estoy feliz contigo. Realmente lo estoy. Lo sé, dijo él, secándole una lágrima con el pulgar. Pero sé que esto es complicado. ¿Todavía sientes algo por él? La pregunta flotó en el aire, brutal y honesta. Sofía se tomó un momento para buscar en su corazón la respuesta más sincera posible. No lo sé, admitió, su voz apenas un susurro. Amo lo que tenemos. Te amo a ti. Pero él fue una parte tan grande de mi vida. Siento que su arrepentimiento ha confundido el dolor que sentía. El odio y el resentimiento eran más fáciles. Esta nueva versión de él, la que se disculpa y me deja en paz, es más difícil de odiar. Daniela sintió, su rostro lleno de una comprensión que la conmovió hasta el alma. No te voy a presionar, Sophie. No quiero ser un premio de consolación. Te quiero toda, no solo las partes que él no rompió. Tómate el tiempo que necesites. Piensa en lo que realmente quieres. Yo te esperaré. Pero no puedo seguir adelante con nuestro apartamento, con nuestros planes, hasta que esté segura. Su nobleza era casi más dolorosa que el recuerdo del egoísmo de Alejandro. Daniel la estaba liberando para que pudiera resolver sus propios sentimientos, incluso a riesgo de perderla. Los siguientes días fueron una agonía para Sofía. Se sumergió en su trabajo, enseñando con una energía casi frenética, pintando durante la noche lienzos llenos de paisajes confusos, de cielos divididos entre el sol y la tormenta.
Necesitaba aclarar su mente, y solo había una persona que podía ayudarla a hacerlo. Llamó a Isabel. Isa, necesito un favor. Necesito hablar con Alejandro. Hubo un silencio en la otra línea. Sophie, no creo que sea una buena idea. Ha estado cumpliendo su palabra, se ha mantenido alejado. Lo sé. Pero yo necesito hablar con él. No para volver. Solo, para entender. Hay cosas que necesito decir y cosas que necesito oír. Por favor. Isabel, viendo la desesperación en su voz, aceptó a regañadientes. Arregló un encuentro en un lugar neutral, el jardín botánico de la ciudad, un día entre semana, cuando estaba casi vacío. Sofía llegó primero. Se sentó en un banco bajo un enorme árbol, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Cuando lo vio acercarse por el sendero, su respiración se atascó. Llevaba ropa casual, unos pantalones y un suéter, y parecía más delgado, más cansado de lo que recordaba. No parecía un magnate todopoderoso, sino solo un hombre. Se sentó en el otro extremo del banco, manteniendo una distancia respetuosa. El silencio entre ellos era denso, lleno de años de palabras no dichas. Gracias por venir, dijo ella finalmente. Él asintió, sin mirarla directamente. Isabel dijo que era importante. Lo es. Para mí. Ella tomó una respiración profunda. Leí tu carta. Supuse que sí, dijo él. ¿Cambia algo? La pregunta fue directa, casi clínica. Cambia la narrativa, respondió ella. Durante meses, te he visto como el villano de mi historia. Un monstruo egoísta que me desechó. Era simple, en blanco y negro. Tu carta introdujo grises. Quiero entender. ¿Qué pasó, Alejandro? ¿Qué le pasó al hombre con el que me casé? Él finalmente la miró, y la crudeza en sus ojos la golpeó. No había máscaras, ni arrogancia. Solo un dolor profundo. Ese hombre se acobardó, dijo, su voz ronca. Se acobardó ante la tradición, ante la historia de su familia, ante la voz implacable de mi madre en su cabeza, que le decía desde niño que su único valor era continuar el linaje. Cuando los años pasaban y no llegaba un hijo, empecé a entrar en pánico. Y en lugar de apoyarme en ti, en nuestro amor, que debería haber sido la única cosa que importara, me aferré a la estúpida idea de que el problema eras tú, que la solución era reemplazar la pieza que no encajaba. La honestidad de su confesión era brutal. Y me dejaste, cuando estaba en mi punto más bajo. Sola. Fue el acto más cobarde de mi vida, admitió él, mirando hacia el suelo. Estaba tan consumido por mi propio orgullo y mi fracaso que no pude ver tu dolor. O no quise verlo, porque verlo habría significado admitir mi propia monstruosidad. Era más fácil culparte. Huir. ¿Y ahora? Preguntó ella. ¿Qué ha cambiado? Él la miró de nuevo. Perderte. Perderte fue como perder el sol. Durante un tiempo, viví en una oscuridad total. Luego te vi esa noche, en el centro. Feliz. Llena de vida. Y me di cuenta de que el problema no era que el sol se hubiera ido. Era que yo mismo lo había bloqueado con mis propias nubes. Tú no dejaste de brillar, yo simplemente dejé de ser digno de tu luz. Sofía sintió las lágrimas en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Pero intentaste comprar mi luz de nuevo. Compraste mi refugio, intentaste convertirme en tu proyecto. Él asintió, aceptando el golpe. Pánico de nuevo. Desesperación. Un intento torpe de un hombre desesperado que cree que el dinero puede arreglar cualquier cosa. Fue mi último acto como el viejo Alejandro. Cuando tú y Daniel me rechazaron, me diste una lección. Entendí que tu nueva vida, tu felicidad, no tenían precio. Y que si realmente te amaba, tenía que dejarte ir. Completamente. Se quedaron en silencio de nuevo. El aire entre ellos se había aclarado. El monstruo se había disipado, dejando solo a un hombre defectuoso, arrepentido. Estoy con Daniel, dijo ella, casi como una disculpa. Lo sé. Es un buen hombre. Te cuida.
No había ni una pizca de amargura en su voz, solo una triste aceptación. Estoy feliz por ti, Sofía. De verdad. No quería nada con esta conversación, solo responder a tus preguntas. Sofía se sintió desconcertada por la conclusión del encuentro. No estaba segura de lo que esperaba, tal vez una súplica, una discusión, una pelea, pero en su lugar encontró una paz resignada. Una rendición. Esa rendición, curiosamente, fue más desestabilizadora que cualquiera de sus ataques anteriores. Hacía que fuera ella quien tuviera que tomar una decisión. Al día siguiente, Sofía le contó a Daniel sobre su encuentro con Alejandro. Omitió los detalles emocionales, pero fue honesta sobre el hecho de que había sucedido. ¿Y cómo te sientes?, preguntó Daniel, observándola atentamente. Confundida, admitió ella. Liberada de alguna manera, pero también, triste. Es como llorar a alguien que murió hace mucho tiempo, pero cuyo cuerpo acabas de encontrar. Daniel se sentó a su lado y tomó sus manos. Sophie, voy a decir algo que puede sonar loco, y puede que me arrepienta de ello. Creo que tú y él necesitáis tener un final de verdad. No un divorcio de abogados ni una carta. Una verdadera despedida. Un fin de semana, un día, no sé. Ve a la casa, recoge las últimas cosas que dejaste allí, enfrenta esos recuerdos de frente. Habla con él todo lo que necesites hasta que no quede nada por decir. Y entonces, solo entonces, sabrás si lo que sientes es la pena por lo que fue, o un amor que todavía está vivo. Tienes que saberlo. Y yo también. Sofía lo miró, incrédula. ¿Me estás dando permiso para que vaya a verlo? No te estoy dando permiso, no soy tu dueño, respondió él con firmeza. Te estoy dando el espacio que necesitas para estar segura, para que cuando elijas, sea lo que sea una elección libre y no la sombra de una duda. Confío en ti. Confío en nosotros. El coraje y la confianza de Daniel le dieron la fuerza que necesitaba. Al día siguiente llamó a Isabel, quien a su vez transmitió el mensaje a Alejandro. La idea fue simple, Sofía iría a la mansión el sábado por la mañana para recoger algunas pertenencias personales y sentimentales que había dejado atrás en su huida apresurada. Alejandro estaría allí. Lo que sucediera, sucedería. El sábado llegó con un cielo gris y plomizo. Sofía condujo hasta la imponente verja de la mansión de la torre, un lugar que no había visto en casi un año. La verja se abrió para ella como en los viejos tiempos. Conducir por el largo camino de entrada le revolvió el estómago. Alejandro la estaba esperando en la puerta principal. Vestía unos simples vaqueros y una camisa. Su rostro estaba tenso. Hola, dijo él. Hola, respondió ella. La casa estaba silenciosa como una tumba. Notó que muchas de las severas pinturas de antepasados de la torre habían sido reemplazadas por arte moderno y abstracto. La formidable presencia de Elena se sentía atenuada. ¿Cambios en la decoración?, preguntó, más que nada para romper el hielo. Necesitaba un poco menos de juicio desde las paredes, respondió él con una media sonrisa. Están en cajas en el antiguo estudio. Tú, el que era nuestro cuarto. ¿Cómo lo dejaste? Sofía sintió y subió las escaleras de mármol, cada paso un eco de su antigua vida. Cuando entró en la habitación, su corazón se detuvo. Estaba exactamente igual que el día que se fue, como un santuario congelado en el tiempo. Su perfume todavía flotaba débilmente en el aire. Sus libros en la mesita de noche. Fue abrumador. Comenzó a abrir las cajas. Eran sus diarios de la universidad, los bocetos de su juventud, cartas de su difunta abuela. Objetos que eran el núcleo de quien era ella antes de ser la señora de la torre. Alejandro se quedó en el marco de la puerta, observándola en silencio, sin atreverse a entrar en el espacio sagrado de su dolor. Después de una hora, ella se detuvo, sosteniendo un pequeño marco de plata. Era una foto de ellos en su luna de miel. Jóvenes, riendo, increíblemente enamorados, con el mundo a sus pies. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. ¿Dónde se fue ese hombre, Ale?, preguntó entre sollozos. ¿Dónde nos perdimos?
Él entró en la habitación y se sentó en el suelo, a unos metros de ella. Nos perdimos en las expectativas. En el miedo. Yo me perdí. Prometiste que siempre me protegerías. Y fuiste tú quien me hizo más daño. Lo sé, dijo él, su propia voz quebrada por la emoción. Y si pudiera volver atrás y recibir cada herida por ti, lo haría 1000 veces. Me pasaría la eternidad tratando de deshacer el dolor que te causé. Se quedaron así por lo que parecieron horas, hablando. Por primera vez, hablaron sin filtros. Ella le contó lo pequeña e invisible que se había sentido. Él le contó la aterradora presión que sentía, el miedo a ser un fracaso a los ojos de su padre, aunque éste ya no estuviera vivo. Sacaron todo el veneno, todo el dolor, toda la incomprensión. No hubo gritos, solo una confesión silenciosa y devastadora de sus fracasos compartidos y personales. Por la tarde, la casa comenzó a oscurecerse. Estaban agotados emocionalmente, vacíos. Sofía se levantó. Creo que ya tengo todo lo que necesito. Alejandro se levantó también. ¿Y ahora qué? Ahora me voy a casa, dijo ella. Con Daniel. Alejandro asintió lentamente, su rostro una máscara de dolor controlado. Aceptó su destino. La acompañó hasta la puerta principal. Mientras estaba en el umbral, lista para cruzarlo por última vez, se giró. Quiero que sepas algo, dijo ella. Te perdono, Alejandro. Por mí. No para que podamos estar juntos, sino porque no puedo llevar más este peso. Necesito ser libre. Y yo quiero que tú seas feliz, respondió él, su voz apenas un susurro. Extendió la mano, no para tocarla, sino como un gesto de despedida final. Adiós, Sofía. Adiós, Alejandro. Ella se dio la vuelta y caminó hacia su coche sin mirar atrás. Con cada paso, sentía el peso de los últimos años desprendiéndose de sus hombros. La conversación no había cambiado su decisión, la había solidificado. Amaba a Daniel. El futuro estaba con él. El perdón a Alejandro era para el pasado. Pero justo cuando llegaba a su coche, el destino, ese tejedor cruel y caprichoso de historias, decidió intervenir de la manera más brutal posible. Un coche negro entró a toda velocidad por el camino de entrada, derrapando hasta detenerse a pocos metros de ellos. 2 hombres enmascarados y armados saltaron de él. Sofía gritó. Uno de los hombres la agarró bruscamente, poniendo una pistola en su sien. El otro apuntó su arma a Alejandro. Y quieto, de la torre, gritó el hombre que sujetaba a Sofía. Un movimiento en falso y le vuelo la cabeza a tu mujercita. El corazón de Alejandro se heló. Su rostro, que momentos antes mostraba una tristeza resignada, se transformó en una máscara de furia glacial. Todo se movía a cámara lenta. El miedo en los ojos de Sofía. El temblor del cañón del arma contra su piel. La expresión de pánico de su jardinero, que estaba al otro lado del patio. No la toques, gruñó Alejandro, levantando las manos lentamente, su cuerpo tenso como un resorte. ¿Qué quieren? ¿Dinero? Se lo daré. Oh, queremos mucho más que dinero, se burló el hombre. Esto es por la oferta hostil de Gámez Calderón. Arruinaste a mi padre. Ahora voy a arruinarte a ti, quitándote lo que más quieres. El nombre Gámez Calderón golpeó a Alejandro como un mazo. Un rival de negocios que había llevado a la bancarrota hacía un año. Había habido amenazas, pero nunca las tomó en serio. Había olvidado. En su ensimismamiento de los últimos meses, había bajado la guardia. El hombre que apuntaba a Alejandro le hizo un gesto con la cabeza al otro. Súbela al coche. A él nos lo llevamos a pie. El que sostenía a Sofía comenzó a arrastrarla hacia el coche. Ella luchaba, pataleaba. No. Alejandro. En ese momento, la mente de Alejandro se aclaró con una certeza absoluta. Solo había una cosa en el mundo que importaba, ella. Su seguridad. El legado, la empresa, el dinero, su propia vida, todo se desvaneció. Solo quedaba ella. Esperen, gritó. Se equivocan.
Ella ya no es nada para mí. Estamos divorciados. La persona que realmente amo, a quien realmente arruinarían si algo le pasara, es él. Alejandro señaló al jardinero, un hombre mayor y aterrorizado llamado Miguel, que se encogió detrás de un rosal. Los secuestradores se miraron, confundidos. El que parecía el líder soltó una carcajada incrédula. ¿Nos tomas por idiotas? ¿Tu jardinero? Pruébenme, dijo Alejandro, su voz era hielo puro, su mirada desafiante. Hágale daño a ella, y solo perderán dinero. Pero si lo tocan a él, si le tocan un solo pelo de la cabeza a Miguel, haré que el infierno parezca un paraíso para ustedes y sus familias. Lo destruiré todo, me aseguraré de que no quede ni polvo de su apellido. Él es el único hombre al que he amado. Sofía lo miró, incrédula y horrorizada, comprendiendo en una fracción de segundo lo que estaba haciendo. Estaba tratando de desviar su atención, de restarle valor a ella, de hacerse el objetivo. Pero era una apuesta demencial, una mentira ridícula que nadie podría creer. El secuestrador sonrió con crueldad. Interesante. Bueno, veamos cuánto lo quieres. Y sin previo aviso, movió el arma y le disparó a Alejandro en la pierna. Alejandro se derrumbó con un grito de dolor, agarrándose el muslo mientras la sangre brotaba entre sus dedos. Sofía gritó, su voz desgarrada por la angustia. No. El caos estalló. El sonido del disparo alertó a la seguridad privada que, aunque escasa por los recortes de Alejandro, respondió. Se oyeron gritos, sirenas a lo lejos. Los secuestradores entraron en pánico. Se dieron cuenta de que su plan se había arruinado. El que había disparado agarró al otro. Vámonos. La policía viene. Soltaron a Sofía y saltaron de nuevo a su coche, acelerando y desapareciendo por el camino. Sofía corrió hacia Alejandro, cayendo de rodillas a su lado en el charco de su propia sangre. Alejandro lloraba, presionando sus manos sobre la herida para intentar detener la hemorragia. Él estaba pálido, sudando, su rostro contorsionado por el dolor. Pero cuando sus ojos encontraron los de ella, había una especie de paz en ellos. Estás a salvo, jadeó, una débil sonrisa en sus labios. ¿Por qué? Sollozó ella. ¿Por qué hiciste esa estupidez? Porque en el segundo que pusieron esa pistola en tu cabeza, supe que mi vida no significaba nada si tú no estabas en el mundo. Aunque no estés conmigo, solo necesito saber que existes, que eres feliz, susurró, su voz perdiendo fuerza. En ese momento, mientras la sirena se acercaba y ella sostenía su vida en sus manos temblorosas, todo se volvió dolorosamente claro para Sofía. Podía vivir sin él, pero la idea de un mundo sin Alejandro en él era insoportable. Daniel era su refugio seguro, su paz. Pero Alejandro, a pesar de todo el dolor, era la tormenta que hacía que su corazón cobrara vida. Y al borde de perderlo para siempre, se dio cuenta de que no había elección que hacer. La elección había sido hecha por su corazón mucho tiempo atrás, y solo el miedo le había impedido verlo. Sostuvo su rostro entre sus manos manchadas de sangre, las lágrimas nublando su visión. No te atrevas a dejarme, susurró con una ferocidad que no sabía que poseía. No te atrevas a morir, Alejandro de la Torre. Porque si lo haces, nunca te lo perdonaré. El mundo exterior se desvaneció, dejando solo a dos personas rotas, ensangrentadas, redescubriendo su amor en medio de la violencia y el miedo. El final no estaba escrito, y el futuro era una mancha de sangre e incertidumbre. El aullido agudo de la sirena se mezclaba con los sollozos desesperados de Sofía, creando una sinfonía de pánico y dolor en la entrada de la mansión de la torre. La sangre de Alejandro era cálida y pegajosa bajo sus manos, tiñendo el suelo de grava con un carmesí demasiado vívido. Se sentía desconectada de su propio cuerpo, como si estuviera viendo una película de terror, pero el dolor agudo en la expresión de Alejandro, la palidez creciente bajo su piel, eran terriblemente reales. Él trataba de decir algo, pero su voz era apenas un murmullo ahogado. SSHH, no hables. Ahorra tus fuerzas, le suplicaba a ella, sus lágrimas cayendo sobre su rostro. La ayuda está aquí. Vas a estar bien.
Los paramédicos llegaron como un torbellino de eficiencia uniformada. La apartaron con una delicadeza profesional pero firme, reemplazando sus manos temblorosas por gasas y vendas expertas. La subieron a una camilla mientras ella se quedaba atrás, de rodillas, las manos y la ropa manchadas con la sangre de él. Isabel llegó corriendo, alertada por la seguridad, justo cuando estaban metiendo la camilla en la ambulancia. Vio a Sofía, su rostro pálido como un fantasma, y corrió a abrazarla. «Dios mío, Sophie. ¿Qué pasó? ¿Estás herida?» «No fui yo, fue él», susurró Sofía, incapaz de apartar la vista de la ambulancia. «Le dispararon, Isa. Delante de mí». En el hospital, las siguientes horas fueron un borrón de luces fluorescentes, olor a antiséptico y la tortura de la sala de espera. Isabel se encargó de todo, de llamar a los padres de Sofía para tranquilizarlos, de lidiar con la policía, de alejar a la inevitable prensa. Elena de la Torre llegó, su rostro una máscara de fría furia, pero una sola mirada fulminante de Isabel la mantuvo a distancia, relegada a otra parte de la sala, rumiando su rabia en silencio. Sofía se sentó, inmóvil, mirando sus manos, todavía manchadas de sangre seca. En su mente, revivía el instante una y otra vez. El cañón del arma contra su piel, el desafío en la voz de Alejandro, el sonido ensordecedor del disparo. Su estúpido, valiente y ridículo sacrificio. Finalmente, un cirujano salió. Familia de Alejandro de la Torre. Sofía, Isabel y Elena se pusieron de pie al mismo tiempo. La bala atravesó el fémur, informó el médico, con la calma de un hombre acostumbrado al drama. Perdió mucha sangre, pero tuvimos suerte. No tocó la arteria principal. Lo hemos estabilizado y estará en la unidad de cuidados intensivos durante las próximas 24 horas como medida de precaución. Está sedado, pero si todo va bien, debería recuperarse por completo con tiempo y fisioterapia. Un suspiro colectivo de alivio llenó la sala. Elena intentó avanzar para ser la primera en preguntar por verlo, pero el médico miró directamente a Sofía. Preguntó por usted antes de la sedación. Fue la única palabra que dijo, Sofía. Sofía entró sola en la habitación de la UCI. El pitido rítmico de los monitores era el único sonido, un latido electrónico que confirmaba que él seguía vivo. Estaba pálido, conectado a tubos y cables, pero estaba respirando. Se sentó a su lado y, con cuidado de no tocar ninguna vía, tomó su mano. Estaba fría. Le acarició el dorso con el pulgar, sintiendo el leve roce de su piel. Todo el ruido de los últimos meses, su ira, su resentimiento, el amor confuso por Daniel, se desvaneció, dejando solo una verdad simple y abrumadora. Tenía que haber estado aquí. Este era su lugar. Unas horas después, Daniel llegó al hospital. Se enteró de la noticia por los medios. Tenía el rostro demudado por la preocupación. Sophie, dijo, encontrándola junto a la cama de Alejandro. Gracias a Dios que estás bien. He estado fuera de mí. Sofía se levantó y lo abrazó con fuerza. Él era su puerto seguro, su amigo, el hombre que la había sanado. Estoy bien, Dani. Él me salvó. Daniel miró a la figura inmóvil en la cama y luego de nuevo a Sofía. No necesitó palabras para entender lo que había cambiado. Lo vio en sus ojos, en la forma en que su mano se resistía a soltar la de Alejandro. La conversación que habían estado esperando sucedió allí mismo, en el silencioso pasillo del hospital. Fue la conversación más difícil de la vida de Sofía. Le dispararon para protegerme, Dani, dijo, su voz ahogada por las lágrimas. Estaba a punto de dejarlo para siempre, de volver contigo, a nuestra vida. Y entonces, cuando pensé que lo iba a perder, me di cuenta. Me di cuenta de que le había perdonado hacía mucho tiempo. Me di cuenta de que, a pesar de todo, mi corazón nunca le había dejado del todo. Daniel escuchó, su rostro sereno pero lleno de una tristeza infinita. No había ira, solo una comprensión dolorosa. Te quiero, Sofía. Siempre lo haré. Y porque te quiero, sé que mereces ser completamente feliz. Si tu felicidad, tu verdadero hogar, está con él, entonces ese es el camino que debes seguir. Sofía lloró,
lamentando el dolor que le estaba causando al hombre más decente que había conocido. Lo siento tanto, Dani. Nunca quise hacerte daño. A veces el corazón nos hace daño, aunque no quiera, dijo él, dándole un beso suave en la frente. Cuídate, artista. Y sé feliz. Te lo mereces. Se dio la vuelta y se alejó por el pasillo, dejando a Sofía con el corazón roto por él, pero extrañamente en paz con su decisión. Alejandro despertó al día siguiente. Lo primero que vio fue a Sofía dormida en el sillón junto a su cama, su rostro demacrado pero allí. Le dolió la pierna como el infierno, pero una extraña sensación de alegría se extendió por su pecho. Extendió la mano y tocó un mechón de su pelo. Ella se despertó al instante. Hola, susurró él, su voz áspera. Hola, respondió ella con una sonrisa temblorosa. ¿Te quedaste toda la noche? Él la miró, sus ojos llenos de confusión y esperanza. Pensé que te habías ido. Cambié de opinión, dijo ella simplemente, tomando su mano. ¿Por qué?, preguntó él, necesitando entender. Porque cuando vi que podían arrebatarte de este mundo, me di cuenta de que un mundo sin ti no es un lugar en el que quiero vivir. Eres un idiota arrogante, impulsivo y exasperante, Alejandro de la Torre. Y no puedo imaginar mi vida sin ti. Las lágrimas brotaron en los ojos de él. Sophie, te he hecho tanto daño. Sí, lo hiciste, admitió ella. Y tenemos un largo camino por recorrer. Tendremos que reconstruir la confianza ladrillo a ladrillo. Pero estoy dispuesta a intentarlo, si tú también lo estás. Por ti, dijo él, apretando su mano, haría cualquier cosa. Aprendería a caminar de nuevo, aprendería a amar de la forma en que te mereces. Te lo prometo. Las semanas que siguieron fueron un borrón de recuperación y redescubrimiento. Alejandro salió del hospital en una silla de ruedas, comenzando un arduo proceso de fisioterapia. Sofía no se apartó de su lado. Se mudó de nuevo a la mansión, pero a una de las habitaciones de invitados. Daba pequeños pasos. Por primera vez, Alejandro dejó de lado su orgullo. Era vulnerable. Dejó que Sofía lo cuidara, que lo ayudara en sus momentos de debilidad. Hablaron, de verdad, como nunca antes. Compartieron sus miedos, sus esperanzas, sus arrepentimientos. Alejandro le confesó cuánto había odiado a su padre por su frialdad, y cómo había temido convertirse en él. Sofía le contó la soledad aplastante que había sentido en esa casa, la sensación de ser solo un adorno. Un día, mientras ella lo ayudaba con sus ejercicios en la sala de rehabilitación, él perdió el equilibrio y casi se cae. Lo siento, jadeó, frustrado. Soy inútil. Sofía lo tomó del rostro. No. Eres el hombre más fuerte que conozco. Estás luchando para volver a caminar. Y yo estoy aquí. A tu lado. Siempre. En ese momento, la besó. No fue un beso de pasión desesperada, sino uno de gratitud, de perdón, de promesa. Un beso que selló su nuevo comienzo. Varios meses después, Alejandro ya caminaba con la ayuda de un bastón. Estaban sentados en el jardín, el mismo lugar donde su historia había comenzado a reconstruirse a base de sangre y miedo. El sol de la tarde bañaba la hierba de un tono dorado. Alejandro se volvió hacia Sofía y tomó su mano. No te lo pregunté la primera vez como debía. Te di por sentada. Pero ahora. Sofía, mi amor, mi salvadora, mi artista. ¿Te casarías conmigo de nuevo? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas felices. Sí. Sí, me casaré contigo. Su segunda boda no fue en una catedral con cientos de invitados, sino en ese mismo jardín, con solo Isabel y Carla como testigos. Se renovaron sus votos, esta vez no como una promesa de heredar un apellido, sino como una promesa de cuidarse, respetarse y amarse en la salud y en la enfermedad, en los buenos y en los malos momentos. Su nueva vida juntos era tranquila y consciente. Vendieron la enorme mansión de la torre, deshaciéndose de los fantasmas del pasado. Compraron una hermosa casa más pequeña a las afueras de la ciudad, una con un enorme estudio lleno de luz para Sofía y un despacho con vistas al jardín para Alejandro.
Elena, tras un periodo de frío silencio, finalmente cedió, movida por el casi fatal destino de su hijo. Su relación seguía siendo distante, pero hubo un reconocimiento tácito de sus errores. Un año después de su segunda boda, una mañana Sofía despertó sintiéndose extraña. Tras una visita al médico, regresó a casa con una pequeña caja. Encontró a Alejandro en su estudio, admirando su último cuadro, una pieza vibrante y llena de vida que representaba un amanecer. Le entregó la caja. Él la abrió y encontró un par de diminutos zapatos de bebé. Levantó la vista hacia ella, sus ojos abiertos de par en par con una emoción que le robó el aliento. «Sophie, ¿estás?» Ella asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. «Vamos a tener un bebé, Ale». Él la levantó en brazos, olvidándose de su bastón, y la hizo girar, sus risas llenando la casa. 9 meses después, nació su hija, una niña sana y preciosa con los ojos oscuros de su padre y la sonrisa radiante de su madre. La llamaron Aurora, por el nuevo amanecer que había traído a sus vidas. Sostener a su hija en brazos cambió a Alejandro para siempre. La idea de un legado, de un heredero varón, se reveló en toda su estupidez. Su legado no estaba en un apellido en un edificio. Estaba allí mismo, en sus brazos. Su legado era el amor. Con el tiempo, también tuvieron un hijo, y juntos llenaron su hogar con el caos y la alegría que solo los niños pueden traer. Sofía se convirtió en una artista reconocida, sus obras celebradas por su profundidad emocional y su fuerza. Alejandro continuó dirigiendo su empresa, pero con un nuevo propósito, crear un mundo mejor para sus hijos, un mundo donde el amor y la familia estuvieran siempre por encima de los negocios. Él la despreció por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada por otro, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida, una lección que casi le cuesta todo. La historia de Alejandro y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.